Libro 2. Empieza el día diciéndote: hoy me encontraré con el entrometido, con el ingrato, el arrogante, el mentiroso, el envidioso, el insociable. Todo esto le sobreviene debido a la ignorancia de lo que es el bien y lo que es el mal. Pero yo, que he contemplado la naturaleza del bien, que es la belleza, y la del mal, que es la fealdad, y la naturaleza del que se equivoca, que es afín a la mía, no sólo de la misma sangre o simiente, sino que participa de la misma inteligencia y de la misma porción de la divinidad. No puedo sentirme herido por ninguno de ellos, pues nadie es capaz de imponerme la fealdad, ni puedo enfadarme con mis semejantes, ni odiarlos, ya que hemos nacido para la cooperación. Como los pies, como las manos, como las pestañas, como la hilera superior e inferior de nuestra dentadura. Así pues, actuar unos contra otros es contrario a la naturaleza, y es ir en contra de la naturaleza, indignarse y extraviarse. En todo caso, esto es lo que soy: un poco de carne y aliento, y el guía interior. Deja los libros y no te distraigas. No te está permitido. Imagínate moribundo y desprecia la carne. No es más que sangre y huesos, y una red, una contextura de nervios, venas y arterias. Considera qué cosa es la respiración. Aire tan solo, y no siempre el mismo, a cada momento exhalado e inspirado. El tercer aspecto es el guía interior. Considéralo así. Eres un hombre viejo, no permitas que sea esclavo, ni una marioneta sometida a un impulso contrario al bien común, ni que incurra en la negación del destino presente ni en el temor al porvenir. Todo lo que proviene de los dioses está atravesado por la providencia. Lo que procede del azar no está separado de la naturaleza, ni deja de estar inmerso en la trama y entrelazamiento de las cosas ordenadas por la providencia. De ahí fluye todo. A ello se suma la necesidad de lo que representa una ventaja para el universo en su conjunto, del que tú formas parte. Pero para cualquier aspecto de la naturaleza es bueno aquello que colabora con ella en su conjunto y contribuye a mantenerla. Ahora el universo ha sido preservado, tanto por el cambio de los elementos simples como por la metamorfosis de los elementos compuestos. Deja que estos principios sean tu guía y te sirvan como ideas inmutables. Y destierra el anhelo por los libros, para no morir presa de la irritación, sino alegre y sinceramente, y con el corazón rebosante de agradecimiento a los dioses. Recuerda cuánto tiempo has postergado estas cosas, y cuán a menudo has recibido una oportunidad de los dioses, y sin embargo las has ignorado. Ahora debes percibir de qué universo formas parte, y de qué administrador del universo tu existencia es una emanación, y entender que hay un límite de tiempo fijado para ti. Si no lo aprovechas para despejar las nubes de tu mente, se desvanecerá, y tú con él, sin esperanza de regresar jamás. A cada momento piensa con determinación, como hombre y como romano, en hacer lo que tienes que hacer con perfecta y sencilla dignidad, con afecto, libertad y justicia, y libérate de cualquier otro pensamiento. Lo lograrás si cumples cada acto como si fuera el último de tu vida, renunciando a toda imprudencia y aversión a las exigencias de la razón, a toda hipocresía, petulancia y descontento en relación con lo que se te ha concedido. Escasos son los principios necesarios para que la vida de un hombre fluya serenamente y sea semejante a la de los dioses, porque los dioses, por su parte, nada más exigirán a quien atienda a estas cosas. Te envileces, alma mía, y ya no tendrás la oportunidad de honrarte a ti misma. Efímera es la vida humana, pero la tuya casi ha tocado a su fin, aunque tu alma no se reverencia a sí misma, sino que proyecta su felicidad en el alma de otros. ¿Te distraen los acontecimientos externos? Concédete el tiempo para aprender algo nuevo y bueno, y no te dejes arrastrar por el vértigo del mundo. Y también debes escapar al error contrario, pues también son frívolos quienes han agotado su vida en la actividad, sino el objetivo al que dirigir todo su impulso y, en definitiva, todos sus pensamientos. Al no observar lo que hay en la mente de otra persona,
rara vez se ha visto a un hombre infeliz. Pero quienes no observan el movimiento de su propia mente tienen que ser necesariamente infelices. Ten siempre presente cuál es la naturaleza del todo, cuál es tu naturaleza y cómo una cosa se relaciona con la otra, qué tipo de partes configuran el todo, y que no hay nadie que te impida hacer y decir las cosas que están en armonía con la naturaleza de la que formas parte. Teofrasto, en su comparación de los actos negativos, una comparación establecida de acuerdo con las ideas comunes de la humanidad, dice, como un verdadero filósofo, que las ofensas cometidas a causa del deseo son más censurables que aquellas realizadas en virtud de la ira. Pues aquel a quien inflama la ira parece alejarse de la razón con cierto dolor y congoja involuntaria. Pero quien ofende por el deseo, sometido por el placer, se muestra más desenfrenado y menos viril en sus faltas. Cargado de razón y en sintonía con la filosofía, aseguró que la ofensa cometida por el placer es más reprobable que la cometida por el dolor. En su conjunto se asemeja más a quien ha sufrido una injusticia y a través del dolor se ve arrastrado hacia la ira. Pero el otro se abisma en el error por su propio impulso, impelido a equivocarse a consecuencia de su propio apetito. Como es posible que tengas que abandonar este mundo en este mismo momento, regula cada acto y actúa con consecuencia. Dejar el mundo de los hombres si existen los dioses no es algo que haya que temer, pues los dioses no te harán ningún mal. Pero si no existen o no se preocupan por los asuntos humanos, ¿qué sentido tiene vivir en un mundo desprovisto de dioses y de su providencia? Sin embargo, existen de verdad y velan por el mundo humano, y han puesto en nuestras manos los medios para no incurrir en verdaderos males. En cuanto a los demás, si existiera algo malo, también habría velado por ello, y habrían previsto que el ser humano pudiera evitarlo. Ahora bien, lo que no empeora a un hombre, ¿cómo podría empeorar su vida? No es posible que la naturaleza del universo lo haya descuidado, por ignorancia, por falta de conocimiento para evitarlo o corregirlo, ni es posible que haya cometido un error tan flagrante por falta de poder o de capacidad, de modo que el bien y el mal se desaten indiscriminadamente sobre buenos y malos. Ciertamente, la muerte y la vida, el honor y el deshonor, el placer y el dolor sobrevienen de forma ecuánime a buenos y malos, y son cosas que no nos mejoran ni empeoran, por lo tanto, no son ni buenas ni malas. ¿A qué velocidad desaparecen todas las cosas? En el universo, los propios cuerpos y en el tiempo, su recuerdo. Considera la naturaleza de todas las cosas sensibles y en particular la de aquellas que atraen con el cebo del placer o aterrorizan con el dolor o adquieren relieve por una fama ilusoria. Qué insignificantes, despreciables, sórdidas, efímeras y mortales son. Observar esto es tarea de la facultad intelectual. También observar quiénes son aquellos cuyas opiniones y voces otorgan reputación. Medita qué es la muerte, y el hecho de que, si un ser humano la mira de frente y por medio del poder abstracto de la reflexión analiza lo que se presenta ante la imaginación, llegará a considerar que no es más que un proceso de la naturaleza. Y si alguien teme a un proceso de la naturaleza, no deja de ser un niño. Sin embargo, no es solo un devenir natural, sino también una identidad que procura los fines de la naturaleza. Asimismo, es relevante observar cómo un ser humano se acerca a la divinidad, cuál de sus aspectos se involucra y cuándo esa parte muestra una disposición correcta. No hay nada más miserable que un hombre que vaga sin rumbo y asegura estar indagando los secretos de la tierra, como dice el poeta, y conjetura lo que habita en la mente de sus vecinos, sin advertir que basta con atender al guía interior y reverenciarlo sinceramente. Y la reverencia al guía interior consiste en mantenerlo libre de pasiones y ultrajes, y de la insatisfacción con lo que proviene de hombres y de dioses, pues lo que procede de los dioses merece veneración debido a su excelencia, y lo que nos llega de los hombres ha de ser ensalzado debido a nuestro parentesco. A veces, sin embargo, puede despertar nuestra compasión, porque ignoran lo bueno y lo malo, un defecto no inferior al que nos priva de la capacidad de distinguir entre el blanco y el negro.
Aunque fueras a vivir 3000 años, y muchas veces 10.000 años, recuerda que nadie pierde otra vida que la que ahora vive, ni vive otra que la que ahora pierde. La vida más larga y la más corta confluyen en un mismo punto, pues el presente es idéntico para todos, aunque lo que parece no es lo mismo, y lo que se pierde parece ser un mero instante. Un ser humano no puede perder el pasado ni el futuro. ¿Cómo se le podría arrebatar lo que no posee? Debes tener presente estas dos cosas. La primera, que todas las cosas de la eternidad se manifiestan en una sola forma similar y se presentan en ciclos, y que no hay diferencia en observar las mismas cosas durante 100 o 200 años, o un tiempo infinito. Y la segunda, que el longevo y quien muere prematuramente pierden lo mismo. El presente es lo único que se nos puede arrebatar si es verdad que es lo único que poseemos. No se puede perder lo que no se tiene. Recuerda que todo es opinión. Lo que dijo Mónimo, el cínico, es evidente. Y también la utilidad de lo que dijo si lo aceptamos en la medida en que es cierto. El alma de una persona se perjudica a sí misma, en primer lugar, cuando se convierte en un absceso y, por así decirlo, en un tumor del universo, en la medida en que le es posible. Pues si irritarse por lo que acontece equivale a separarnos de la naturaleza, que en sí misma contiene la naturaleza individual de cada ser. En segundo lugar, el alma se violenta a sí misma cuando se aleja de los demás, o se acerca a alguien con intención de hacerle daño, como ocurre con las almas de los que se han enemistado. En tercer lugar, el alma se daña a sí misma cuando se deja dominar por el placer o el dolor. En cuarto lugar, cuando finge o dice algo falso o poco sincero. En quinto lugar, cuando se permite actuar sin un propósito y se deja llevar irreflexivamente y sin considerar su finalidad, cuando es justo que hasta lo más insignificante se realice siguiendo un propósito. El fin de los seres racionales es seguir la razón y la política de la ciudad más antigua. El tiempo de la vida humana es un instante, su sustancia un flujo, la percepción confusa, la composición del cuerpo corruptible, el alma un torbellino, la fortuna difícil de adivinar y la fama incierta. Y para decirlo en una sola palabra, todo lo que pertenece al cuerpo es una corriente, y lo que pertenece al alma, vapor y sueño. La vida es guerra y estancia en tierra extraña, y la fama póstuma, olvido. ¿Qué es entonces lo que podrá gobernar a un individuo? Única y exclusivamente la filosofía. Y esta consiste en mantener al guía interior libre de ultrajes y de daño, independiente del placer y del dolor, sin hacer nada sin propósito, con falsedad o hipocresía, ni sentir la necesidad de que otra persona haga o deje de hacer, y además aceptar todo lo que acontece y le ha sido concedido, como brotado de la misma fuente que lo originó a él mismo, donde quiera que éste se encuentre, y por último, esperar la muerte con actitud benévola, entendiendo que no es más que la disolución de los elementos de los que está compuesto todo ser vivo. Y si no existe daño alguno en el hecho de que los elementos se metamorfoseen constantemente unos en otros, ¿por qué habría que temer el cambio y la disolución de todos ellos? Todo esto se da en armonía con la naturaleza, y no hay mal alguno en lo que respecta a sus designios. Redactado en Carnuto.